Bienvenidas a La Tía con María Aguirre. Últimamente muchas personas me han preguntado, ¿cómo puedo volver a conectar con Dios? ¿Cómo puedo recuperar esa paz que antes sentía? O muchas veces no he tenido esa oportunidad de conectar con Dios. Esta es una pregunta profunda y muy humana, porque la vida nos mueve, nos distrae o nos hiere, y sin querer nos vamos alejando de lo espiritual. Hoy quiero que juntas exploremos ese regreso o esa conexión. Es un camino sencillo, posible y lleno de esperanza para volver a sentirnos acompañadas. Porque volver a Dios no es empezar desde cero, ni hacerlo perfecto, para nada. Es simplemente detenerte, un momento, respirar y decir, aquí estoy, te abro la puerta. A veces solo necesitamos que alguien nos guíe, que nos recuerde que la fe también se reconstruye con pasos pequeños. Y por eso hoy invité a Patricia Peinberg, una mujer con una claridad espiritual para acompañarnos en este camino de regreso. Bienvenida, Patricia. Qué felicidad tenerte aquí y que seas tú la guía para llevarnos de la mano a este reencuentro. Gracias por invitarme, me encantó el tema, me parece un tema precioso y un tema tan humano, de tanta humanidad, ¿no? Me encantó eso, lo del regreso, volver, ¿no? Porque fíjate que una de las cosas más esenciales que hacen a la persona humana es esta búsqueda con lo superior. Y eso lo vemos cuando estudiamos antropología en las civilizaciones más primitivas, ¿no? En el hombre cuando empezó a manifestar la cultura, a querer de alguna manera comunicar. Y buscaba la manera, además de comunicarse entre sí, de poder comunicarse con alguien superior. Lo que se denomina la trascendencia, lo que se denomina lo luminoso, ¿no? Lo luminoso, el numen, es aquello que va más allá de lo natural, va más allá de aquello material que nos rodea. Entonces es muy lindo porque los antropólogos a lo largo de la historia dedujeron que evidentemente el hombre es capaz de, o sea, el hombre es capaz de Dios. Es como ese receptor, somos los receptores del deseo de un ser superior que nos desea, que nos atrae hacia sí y que de alguna manera, como diría San Agustín, no nos deja en paz hasta que regresamos a casa, ¿no? Hasta que volvemos a Él. Lo que de alguna manera, nos separa, entre comillas, nos divide, son las diversas formas que tenemos de ir al encuentro de eso trascendental. Y de ahí el surgimiento de las religiones, ¿no? Y por eso cada religión tiene su modo, tiene el nombre al Dios, al ser superior, que le da un nombre especial. Pero en definitiva es algo que atraviesa al ser humano, ¿no? Podríamos estar hablando desde lo más primitivo hasta lo más sofisticado, incluso en tiempos de los filósofos, porque cuando estudiamos los clásicos, que estudiamos Platón con el mundo de las ideas, el ser, que habla Platón, ese ser trascendente, Aristóteles, que nos habla del uno, de ese ser que de alguna manera es el origen de todas las cosas, etcétera, etcétera, vamos viendo que siempre aún a los pensantes les atrae la idea de un ser superior. Alguien nos hizo, alguien nos moldeó, alguien nos dio el pensamiento, la voluntad, el amor, a alguien nos parecemos. Y bueno, eso es un poco lo que me pareció hermoso cuando vos dijiste el retorno. Porque es eso, es lo que decías, es parar
y dejar sentir el deseo de eso que aparece en mi corazón para volver a poder darle la respuesta del aquí estoy, de abrirle la puerta, de decir, como diría Santa Teresa de Jesús, orar es entrar en amistad, ¿no? Es entrar en una relación que tiene mucho que ver con el sentido profundo de sentirme amado, de sentirme querido por alguien, ¿no? Definitivamente. Fíjate, Patri, quisiera retomar donde vamos, que es esta necesidad del ser humano de sentir que hay alguien trascendental que nos creó y con el cual de alguna manera nos sentimos protegidos, nos sentimos que es superior a nosotros y por lo tanto nos da esta situación de abrazo. Hablas también de que a partir de esa necesidad luego hay maneras de expresarlo o de llevarlo a cabo a través de diferentes religiones. En este programa vamos a hablar más de la parte cristiana, de la parte de Jesús. Porque aunque hay diferentes maneras de manejar el cristianismo con la parte católica, apostólica, que es donde estamos tú y yo, pero lo importante aquí es saber reconocer que hay un Jesús dentro de la parte cristiana que tú mencionabas hace rato, que está ahí esperando, tiene esa capacidad de darnos la libertad y es tan respetuoso que nunca va a entrar si nosotros no le abrimos la puerta. Y ahí es donde yo quisiera que tú empezaras a explicarnos esta parte de la parte respetuosa de Jesús y de la libertad. ¿Y qué tenemos que hacer para que Él nos tome de su mano? Qué lindo, qué lindo. Mira, el Papa San Pablo VI, en un documento que a mí me encanta, que se llama Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, en español, nos dice: Dios tiene siempre la costumbre de proponernos estar con Él, nunca de obligarnos. Y fíjate que cuando vos hablabas de Jesús, ¿no? Puntualmente de nosotros los cristianos, que tenemos esa dicha de haber sido primero testigos de un Dios grandísimo que decide hacerse pequeño como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros desde nuestra pequeñez reconozcamos la divinidad que tenemos dentro. Fíjate, esa divinidad, o sea, Dios se hace pequeño para que nosotros podamos descubrir la grandeza que tenemos en nuestro corazón. Al haber sido creados todos a imagen y semejanza de Él. O sea, creemos en un Dios que atravesó la humanidad de una manera espectacular. Sabe lo que es sufrir, sabe lo que es estar alegre, sabe lo que es disfrutar con los amigos, sabe lo que es la traición de los amigos, sabe lo que es el dolor de la pérdida de un amigo, sabe lo que es la alegría de una boda, ¿no? Todos los lugares a donde nos lleva. Y en cada momento que lo vemos, hasta para sanarnos, nos pide permiso. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Te quieres sanar? Hay que prestar atención a las preguntas que el mismo Jesús hace en el Evangelio para relacionarse, como pidiéndonos permiso, autorización, en ese marco de libertad que no es nada más ni nada menos un amor tremendo por cada uno de nosotros, Mari. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar dispuestos, número uno, a escucharlo, porque acá hay un Dios que te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, fíjate qué interesante. Es tan maravilloso que cuando entramos en oración hasta nos sana. ¿Por qué? Porque nos obliga a darnos cuenta de qué es lo que estamos necesitando. No veo, estoy sorda,
estoy renga, estoy paralítica, se me va la vida, como a la mujer que perdía sangre, ¿no? O se nos va la vida en la lepra que vamos llevando a lo largo de los años. Y el Señor se para delante nuestro y me dice: Patricia, ¿qué puedo hacer por ti? Si yo no reconozco todo esto que me está pasando, no puedo entrar en un diálogo en la libertad y en la propuesta para decirle: saname, Señor, tócame, Señor, levantame, Señor, ¿no? Dame una vista nueva. Entonces, primero es atender. Vos decías una palabra que es muy importante: estar en silencio, para poder, fíjate que uno de los lenguajes de Dios es el silencio. No es alguien que va a estar charlando como un amigo, pero es un amigo que se comunica en un silencio tal que hace oír la voz interior en nosotros. Por eso es condición absolutamente primera que nos callemos, nos serenemos y elijamos escuchar la pregunta: ¿qué puedo hacer por ti, Mari? ¿Qué puedo hacer por ti? Fíjate, quisiera retomar muchos de los puntos importantísimos que acabas de decir, Patri, y dime, corrígeme si no es así. Reconocer que los cristianos tenemos un Dios que no está nada más arriba, sino que estuvo a mi lado y está a mi lado porque se hizo humano como yo para poderme entender en mis necesidades humanas, en todo lo que conforma al humano, pero también entender que una parte de cada humano fue generado con esta parte de la divinidad, a imagen y semejanza. Es decir, por eso podemos llegar hacia el cielo, por esta parte que nos une con Dios. Eso lo entendí así. Sí, La segunda es, necesitamos, el silencio lo interpreto así, Patri, quedarnos callados, quedarnos más que nada pidiéndole al Espíritu Santo, que es como el grillito Pepe, perdonando la expresión tal vez, pero es el grillito Pepe que nos dice: haz esto o haz lo otro, o es la intuición que muchas veces tenemos cuando nos ponemos a reflexionar o a pensar o estar tranquilos. Y es la manera en cómo se comunica Dios con nosotros, con esta intuición, cuando estamos pidiendo que nos ayude a tomar una decisión, que nos ayude en algún momento difícil que estemos pasando. Y aquí viene muy importante que nos expliques qué es orar. Bueno, orar es dialogar, es entrar en diálogo que, fíjate qué cosa más linda, es una acción de a dos, ¿no? Y el diálogo lo tenemos con quién. Nosotras ahora estamos dialogando, primero porque nos queremos mucho, nos conocemos, queremos aprender la una de la otra. Estamos, mientras yo hablo, la otra escucha, mientras tú hablas, yo te escucho, estamos intercambiando porque deseamos recibir la iluminación que el otro tiene para darnos. Con Dios nos pasa lo mismo. Orar es realmente saber que me voy a encontrar con alguien que me ama tanto, que me buscó para dialogar desde el inicio de la creación. Fíjate que cuando Adán y Eva se esconden porque habían comido el fruto que el Señor les había pedido que no comiera, se esconden por temor. ¿Qué hace el Señor? No los encuentra y lo primero que les pregunta es: ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero estar con ustedes.
y nos lo dice siempre. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que solamente orar significa rezar las oraciones que aprendemos en la catequesis, que son preciosas. Número 1, la oración que el Señor nos enseñó, ¿no? El Padre Nuestro. Número 2, cómo le recitamos esa oración del corazón a María, a nuestra Madre, y a la Santísima Trinidad, que es el Gloria, ¿no? Que son las oraciones básicas. Ni hablar del credo, que es cuando nosotros estamos profesando nuestra fe. Esas son oraciones que aprendemos y rezamos como iglesia, comunitariamente y privadamente. O sea, podemos empezar un diálogo haciendo un Padre Nuestro, porque nos ubica, nos silencia, nos pone en contexto. Estoy frente a mi Padre. Ya está. Estoy frente a mi Padre que me escucha, me ama y no le da lo mismo que yo esté bien a que yo esté mal. Entonces, eso nos ayuda a entrar en contexto. Pero la oración esencial es la que nace en lo profundo de nuestro corazón, como hace un ratito les decía, en donde le expresamos al Señor muchas cosas de nuestra vida. Agradecimiento, ¿no? Alabanza, intercesión por un hijo, por una madre, por un familiar, por un amigo. Señor, ayúdalo, ¿no? Acuérdense, María, en las bodas de Caná se les acabó el vino. O sea, esta oración de intercesión es importantísima. Oración de pedido de perdón, ¿no? Oración para aprender a tomar una decisión que los cristianos llamamos discernimiento, Mari, para poder discernir. Discernir es elegir, y siempre estamos ante dos alternativas. Y lo que vos decías, tan importante, que en la oración le pedimos ayuda al Espíritu Santo, que viene acompañado por 7 dones extraordinarios, ¿no? La ciencia, la fortaleza, el consejo, ¿no? Que nos ilumina, que nos sostiene, que nos da la capacidad, que a lo mejor no te pasa, Mari, que a veces decís, ¿y de dónde yo saqué esto para responderle de esta manera a esta persona? Y bueno, es el Espíritu Santo que cuando lo dejamos, cuando le pedimos, cuando nos ponemos y nos predisponemos en oración a dejarlo actuar en nosotros, actúa. Porque, a ver, no dijimos algo que es importantísimo. La oración está en el marco de la fe. Y la fe está impulsada por la confianza. Yo hago oración porque confío, ¿no? Algo muy importante que quisiera retomar, Patricia. La oración es la plática que tengo con Dios. El rezar son las oraciones que ya están hechas. La más importante, porque fue la que nos enseñó Jesús, es la del Padre Nuestro. Pero la oración tiene muchas formas, desde darle las gracias por algo, pedirle por alguien más, que esa es la de intercesión, pero no necesitamos palabras prehechas. Es la conversación propia, nuestras propias palabras, todo lo que traemos en nuestro corazón, en nuestra cabeza, que estamos dirigiéndonos hacia Dios, hacia Jesús, hacia la Virgen, para que interceda por nosotros. Y eso es algo muy importante, que no tenemos que sabernos nada de memoria. Y que Dios valora muchísimo este diálogo, esta apertura de corazón, porque estamos eligiendo que Él nos ayude. Estamos confiando en Él, y al confiar, estamos haciendo crecer nuestra fe en Él. Totalmente. Fíjate que en el Evangelio, cuando yo te decía que se ponía delante de un doliente y le decía, ¿qué puedo hacer por ti?
Y hay un episodio de un leproso que dice, si tú quieres, me puedes sanar. Si tú quieres, me puedes sanar. Y Jesús, tocándolo, le dijo, que se haga como tú crees. Fíjate qué fuerte. Claro. ¿Qué significa? Que no solo oramos porque creemos en Dios, sino que oramos porque le creemos a Dios. Le estamos creyendo. Estamos diciéndole, yo estoy acá como el centurión, ¿no? Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se lo estoy diciendo porque lo estoy creyendo. Fíjate qué importante. No solamente es creer en Él, sino esa misma creencia, esa misma fe va a tener la capacidad de sanarme. Totalmente, porque le creo. Porque no solo creo en, sino que le creo a. Ahora, quisiera retomar algo sobre la reconexión, Patri. Fíjate que me ha tocado muchas veces que dicen, es que me siento culpable. Me siento con esta culpabilidad de que o me he portado mal o he abandonado durante mucho tiempo a Dios y no me siento digna de regresar. ¿Cómo voy a regresar si tantos años he dejado de hacer esto o lo otro? ¿Cómo voy a platicar con Él? O con ella, la Virgen. Y a mí me gustaría que hables aquí de lo que es la misericordia. Hermoso, fíjate que me viene al corazón inevitablemente varias parábolas del Señor, entre ellas la de la oveja perdida, la parábola de la mujer que se alegra por la monedita, que da vuelta a su casa y cuando tiene la monedita hace fiesta celebrando que la encontró. Y por último, las tres grandes parábolas de la misericordia que terminan con el hijo pródigo, ¿no? Y Mari, a ver, todos somos así, porque justamente en el camino de la fe, lo que nos damos cuenta es que ninguno es perfecto. Ninguno es perfecto. Puede ser que a lo mejor uno no haya abandonado lo que se llama la práctica religiosa, pero ¿cuántas veces practicando religiosamente nos alejamos de Dios? Porque nuestro corazón está en otro lado. Y Él lo sabe. Y Él está permanentemente esperándonos, como el padre de la parábola del hijo pródigo, en el cruce del camino, todos los días se pone a esperarnos para que nosotros tomemos la determinación de regresar. ¿Qué pasa en la parábola? El hijo se hizo toda la película. Cuando llegue le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y cuando estuvo frente al Padre, no pudo ni hablar del abrazo que le dio el Padre. No pudo ni hablar. ¿Y qué hizo el Padre? Maten el becerro más gordo que haya, traigan el vestido, traigan las sandalias, traigan el anillo. El Padre miraba la fiesta mientras que el hijo miraba el calabozo. Yo siempre doy ese ejemplo en mi clase de Biblia, ¿no? Nosotros nos sentimos, uy, Dios no nos quiere, Dios ya no quiere saber nada de nosotros. Seguramente tenemos que pasar una condena para poder estar en su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos acá y acá. Porque hay veces que tenemos un poquito el corazón endurecido con nosotros mismos y con los demás y pensamos que Dios actúa de esa manera. Y nada, mientras nosotros pensamos en un calabozo, Él está pensando en la casa de fiesta para darnos un abrazo y decir, qué bueno, porque este hijo mío que estuvo perdido ha sido hallado. Estaba muerto y volvió a la vida. Hagamos fiesta y celebremos. Eso es lo que tenemos. Y de alguna manera, esto es lo más valioso que hay. Mientras que nosotros realmente abramos el corazón
y tengamos un arrepentimiento porque nadie es perfecto y siempre podemos caer en culpabilidades tremendas, ¿no? Mientras que nosotros realmente tengamos esta sensación de perdón y de no cometer otra vez más, Dios está ahí, tendiéndonos la mano y esperando ese abrazo tan fuerte que queremos para sentir esa paz, esa protección, ¿no? Creo que es una parte muy, muy importante que tenemos que tener. Y dentro de las cosas, que es un tema muy difícil, pero a veces la gente se aleja por los malos ejemplos que hemos llegado a tener en la iglesia. Sí. A veces existen sacerdotes que han caído y han olvidado su propósito. Yo muchas veces les digo, Patricia, que los sacerdotes son humanos. Y que la humanidad, desgraciadamente, a veces gana más que su sacerdocio como tal. Mira, acá lo importante es no quitarle la mirada a la cruz. Así es. Y no quitar la mirada a la cruz. Porque ¿sabés qué pasa? Todos vamos a fallar en algún momento. Por más buenas intenciones que tengamos, porque nadie puede incluso hacerlo a propósito o queriendo perjudicar a alguien. Es por nuestra, como diría la catequesis, ¿no? Es nuestra naturaleza caída la que nos lleva a cometer el pecado. Y eso es así. No hay nadie perfecto, ni los santos fueron perfectos. ¿Qué es lo que caracteriza a un santo? Que se da cuenta de su imperfección, pide perdón y empieza de nuevo. Es la vida a la cual estamos llamados todos. Por eso estamos todos llamados a la santidad. Pero aquellos que se alejan de ese camino de santidad no tienen que ser, son motivo de escándalo, definitivamente, Mari. Somos motivo de escándalo cuando no vivimos el Evangelio. Todos somos motivo de escándalo. Cuando con nuestra condición de cristianos no testimoniamos a Cristo, especialmente a quienes no lo conocen. No le dejamos saber quién es Jesús, no porque no le predicamos el Evangelio, porque nuestra vida no predica el Evangelio, ¿no? Eso es importantísimo, la parte testimonial y la responsabilidad que tenemos todos aquellos que nos decimos cristianos, todos aquellos que de alguna manera, ¿cómo se dice? Practicamos nuestra fe y estamos dentro de la iglesia, porque la iglesia somos todos. Tenemos que llevar esa parte de amor y misericordia que Jesús nos ha enseñado y nos ha pedido que actuemos así. Entonces, como tú bien dijiste, nuestra mirada no se debe de quedar terrenalmente. Tenemos siempre que tener la mirada en Jesús. No podemos limitarla. Hasta los apóstoles, si vamos a ir al punto de aquellos que vivieron 3 años con el Señor, de acuerdo a lo que nos cuentan los evangelios, y todos los apóstoles, todos, absolutamente, cometieron algún error, alguna falla o algo muy grave, como negarlo, como traicionarlo, como dejarlo solo. Después de haberle prometido 15 minutos antes, yo daría la vida por vos. O sea, ¿por qué el Evangelio nos cuenta eso? Justamente para que tengamos eso presente siempre, que la humanidad no es perfecta. Yo no puedo basar la fe en la pertenencia a algo grande como es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y Él, su cabeza, por el error de una persona. Porque lamentablemente está llena la historia de la espiritualidad de errores humanos. Pero no estamos ahí por una persona. Estamos ahí, sí,
por una persona, pero esa persona es Jesucristo, no por uno como nosotros, ¿no? Que se entienda, estamos por una persona, Jesucristo, que es el que nos llamó a formar parte de esta familia, ¿no? Y al ser bautizados, entramos todos a formar parte inmediatamente. Qué buena explicación nos estás dando, Patri, te lo agradezco mucho. No, por favor. Y para cerrar este programa, ¿qué recomendarías a aquella persona que estuvo y quiere volver o que simplemente nunca ha estado? ¿Cómo empezar a dar ese paso? Bueno, primero, Benedicto XVI tiene una frase que a mí me encanta. Ser cristiano es que tengan presente que ser cristiano no es adherir a una forma de pensamiento o a un cúmulo de prescripciones. Ser cristiano es seguir a una persona que es Jesucristo. Si yo no me encuentro primero con Él, es muy probable que no encuentre como esa chispita de amor, ¿viste? Es el primer amor, aquel que realmente me roba el corazón y a quien yo le doy el corazón. Entonces, primero nos tenemos que encontrar con Él, Mari, sabiendo quién es, sabiendo que es el que nos ama con locura, dio su vida por la vida nuestra y nos espera, nos levanta, nos sana, nos perdona 70 veces 7, siempre. O sea, cada vez que metemos la pata, ahí el Señor nos ayuda a que volvamos al camino correcto. No se escandaliza de nosotros, sino que nos ama como somos. Entonces, tenemos que encontrarnos con ese Dios. Tenemos que encontrarnos con Él. Y al encontrarnos, vamos a experimentar que ya no nos podemos ir. Fíjate que lo dice el Evangelio. Cuando fueron y se quedaron con Él un día, ya no se fueron del lado de Él jamás. Los primeros apóstoles, el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y dice algo muy bonito. Eran las 4 de la tarde. Mirá, qué importante fue el momento del encuentro primero que tuvieron con Cristo, que hasta recuerdan el horario. A todos nos tiene que pasar las 4 de la tarde. Todos tenemos que experimentar eso y vamos a poder realmente darnos cuenta cuánto valemos para Él. Muchas veces nos podemos sentir que no somos dignos, pero recordemos que el que nos hace dignos es Él. Él nos hace dignos. Nosotros no podemos nada por nuestra propia cuenta. Nuestra naturaleza no vale nada sin el amor de Él en nosotros. No sé si soy clara en esto. Sí. Él nos dignifica. Él hace que realmente la vuelta sea espectacular, porque es su amor, ¿no? Es lo que yo le diría a nuestros amigos, es que si sienten ese llamado, no lo inhiban, no lo dejen de escuchar, no tengan vergüenza, porque todos damos la vuelta en algún momento de nuestra vida. Todos fuimos a un país lejano a dilapidar las riquezas que Dios nos regala. Pero bueno, el Señor ya sabe que cuenta con eso también de nosotros, ¿no? Así que no hay que asustarse. Y yo quiero compartir que una manera que en lo personal yo viví y que creo que es la manera más fácil de tener este encuentro con Jesús es a través de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Y yo recuerdo que hace muchísimos años, un padre, cuando yo estaba en esta etapa de desierto, de no estar tan cercana, de no estar orando, un padre me dijo, empieza por rezar un Dios te salve María, todos los días, en la mañana, y dedícale tu día. Y así, poco a poco, se va dando el crecimiento. Yo les sugiero que se acerquen a través de María y también le platique abiertamente como lo estamos haciendo tú y yo, como tu mejor amiga tomando un café. Totalmente. Y
la disposición de corazón, que es abrir el corazón y tener esa cercanía. Y Dios, Jesús, va a llegar a tu encuentro. Así es, siempre, porque Él está, María. Él está, María. Él está. Los que vamos, venimos, damos vuelta, correr, Él está. Dice Teresa, Él está a mi derecha, resucitado, está al lado mío, me acompaña en todo momento, ¿no? Y en cada situación. Él está. Los que muchas veces no queremos ni nos conviene estar con Él, somos los seres humanos, somos nosotros, pero bueno, Él está acá, esperándonos constantemente. Así es. Patri, pues me queda nada más cerrar el programa diciendo que acercarnos a Dios no es un examen que hay que pasar. Es un camino que se recorre con honestidad, con sencillez, con ganas de encontrar paz. Y ese primer paso que das, por muy pequeño que sea, ya es un regreso a Él. Muchas gracias por estar aquí en La Tía con María Aguirre, mi querida Patricia. Esperamos tenerte en más programas porque tu sabiduría nos llena de una gran riqueza. Gracias. Gracias a ti, Mari, y gracias por hacer lo que hacéis, que es maravilloso, y a todos los que de alguna manera también hacen posible que vos hagas esto. Así que, porque del otro lado hay gente que te escucha, que te ve, que se llena, ¿no? El corazón de cada semana de esta sabiduría tuya que es hermosa, y tu experiencia de vida. Así que gracias a vos, Mari. Gracias porque ellos nos motivan a seguir adelante. Así que gracias por escucharnos y por estar aquí. Un abrazo a todos. En La Tía con María Aguirre, juntas crecemos.